Herri Ratia, Loyola Media, les informa de que la entrevista que van a escuchar a continuación se realizó antes del último atentado de ETA en la localidad alavesa de Legutiano. Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Baketik, el Centro por la Paz de Aránzazu, y para ello vamos a tener con nosotros a Jonan Fernández, que es el director de Baketik. Pero antes de comenzar a charlar con Jonan Fernández, escuchemos la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. Baketik es un centro por la paz que pretende divulgar el aprendizaje de afrontar los conflictos de una forma ética. Para ello, el Centro por la Paz de Aránzazu promueve proyectos como Bidermilla, cuyo objetivo principal es contribuir a hacer posible una convivencia social y política reconciliada, basada en el respeto a la dignidad humana y la aceptación de la diferencia. Todo ello a través de un programa de cursos. Para hablar sobre el Centro por la Paz de Aránzazu Baketik, tenemos hoy con nosotros a Jonan Fernández, excoordinador del CARI y ahora director de este Centro por la Paz Baketik. Jonan, arratsaldeon. Perdín, arratsaldeon. Bueno, antes que nada comenzar hablando por los centros de paz, porque hay muchos tipos, pero ¿qué es exactamente un centro por la paz? Pues sí, en el mundo hay unos cuantos centros por la paz. Digamos que los centros por la paz se dedican a promover, buscar la paz, normalmente por una de las tres vías que voy a decir a continuación, o mediante la investigación, o mediante la divulgación, o mediante la mediación o la intervención. Algunos se dedican a uno de estos ámbitos, otros a dos y otros incluso a los tres. Baketik es un centro que está más centrado en el campo de la divulgación. Uh-huh. ¿Y cómo surge Baketik el 14 de octubre de 2006? Bueno, pues es una confluencia de, hasta cierto punto de casualidades, ¿no? Por una parte, los franciscanos de Aránzazu tenían el sueño desde hace mucho tiempo de que en Aránzazu hubiera un centro que trabajase por la paz, no exactamente por la paz vasca, sino por la paz como concepto universal, ¿no? Yo venía de un proceso de estar durante 13 o 14 años al frente del CARI. El CARI acababa su periplo, su itinerario, y bueno, pues nos encontramos. Ellos me propusieron que empezara a pensar en qué se podía hacer en Aránzazu como centro por la paz, y bueno, pues fue un proceso de varios meses, prácticamente un año, pues preparando dentro de un equipo qué es lo que se podía hacer en este caso en Aránzazu para aportar algo novedoso. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron los primeros objetivos que se marca ese Centro por la Paz? Bueno, pues la primera idea en la que coincidimos con los franciscanos es que era muy importante vincular paz y ética. Y de hecho el nombre de Baketik, aunque literalmente quiere decir desde la paz, es una suma de dos palabras, ¿no? Bake y etik, ¿no? Que quiere decir paz y ética. Y digamos que la primera gran idea fue esa, ¿no? Tratar de pensar que la paz como objetivo necesita un importante fundamento ético que tenemos que intentar compartir las personas, ¿no? Uh-huh. Creo que uno de los retos también era formar agentes de reconciliación. Tengo entendido que queríais formar a 1000 personas antes de este 2008. ¿Lo habéis conseguido? Pues sí. Cuando nacimos, en octubre del 2006, lanzamos un primer proyecto que era lo que llamamos el proyecto Bidermilla, o multiplicado por 1000, y nuestra idea era ofrecer cursos sobre el aprendizaje en el tratamiento ético de los conflictos al mayor número de personas. Nos parecía un poco una locura, pero nos propusimos tratar de alcanzar la cifra de 1000 personas que participaran en estos cursos antes de 2008.
Bueno, antes de 2008 han sido casi 3.000 y a día de hoy estamos ya por encima de los 3.500 personas que han pasado por estos cursos, ¿no? Entonces, bueno, con todas las personas que participan en estos programas, vamos creando una pequeña red de comunicación, de relación entre nosotros, de agentes de reconciliación, de personas que saben lo que significa la reconciliación, lo importante que es y que, bueno, llegado un momento, sabrán cómo promoverla y promocionarla en su vida cotidiana, en su entorno cercano. Uh-huh. A la hora de crear Baketic, ¿os fijasteis en algún otro centro por la paz? ¿Tuvisteis algún referente? Pues no uno específico, sino que nos fijamos en lo que hay en el mundo en este momento, lo que se está haciendo. Y bueno, pues por una parte estaban nuestras propias ideas de lo que queríamos hacer y por otra parte, bueno, pues de todos aprendes algo y el resultado final es la suma de todo ello, ¿no? La idea singular que nosotros teníamos y también la experiencia de otros lugares, pero no, digamos que no es una copia de otro centro que ya existe en otro lugar del mundo. Uh-huh. Se podría decir que la novedad que aporta Baketic es que en el mundo de lo que se conoce como la resolución de conflictos hay una literatura, hay una filosofía, hay un material muy elaborado en torno a las metodologías, ¿no? A las formas en las que, a las técnicas, a los métodos, a las metodologías en las que deben tratar de resolverse los conflictos. Nosotros eso lo apoyamos y lo practicamos también, pero añadimos una idea un poco novedosa, y es que además de metodologías y de técnicas y de prácticas de diálogo, de negociación, de escucha, de entendimiento, etcétera, es indispensable un fundamento ético. Es decir, hay que trabajar, hay que elaborar éticamente los conflictos para que puedan tener un desarrollo constructivo y no destructivo. Uh-huh. Precisamente vosotros al campo de la resolución de conflictos lo llamáis elaboración ética de conflictos. Exactamente, ¿qué queréis decir con esto de elaboración ética? Bueno, digamos que esto en algún caso ha sido hasta polémico, ¿no? Porque la palabra elaboración tiene distintas acepciones, ¿no? Hay una acepción que invita a pensar que elaborar es fabricar, pero sin embargo hay otra acepción que quiere decir que elaborar es transformar algo mediante un trabajo adecuado. Nosotros cogemos esta segunda acepción y lo aplicamos a la idea del conflicto. Es un concepto que también se utiliza mucho en psicología, ¿no? Pues por ejemplo, elaborar el duelo, elaborar el trauma, quiere decir que cuando tenemos un problema tenemos que trabajar con él, ¿no? Desde dentro de nosotros para poder transformarlo en algo positivo. Entonces, por eso elegimos la palabra elaboración y nos gusta más que la palabra resolución, porque la palabra resolución parece que invita a pensar que todos los conflictos tienen solución. Y, sin embargo, la experiencia nos debe llevar a entender que hay conflictos que tal vez no tienen solución, o al menos no tienen solución a lo largo de una vida. Y aunque teóricamente tengan una solución, si para mí a lo largo de una vida no tienen una solución, son conflictos sin solución. Y en ese caso es mejor pensar que hay que elaborar el conflicto, más que resolverlo, ¿no? Y por otra parte también se tiende a pensar que cuando en un conflicto se apaciguan las hostilidades, se consigue un acuerdo, el conflicto ya se ha acabado, ¿no? Y que por lo tanto ya se ha resuelto. Y sin embargo la experiencia demuestra que después de alcanzado el acuerdo, después de apaciguadas las posiciones, todavía hay que seguir haciendo un importante trabajo de reparación, de reconstrucción y de reconciliación. Y también para eso el concepto de elaboración es un concepto más amplio, más englobante, ¿eh? Por toda esta suma de argumentos y por otros, hablamos de elaboración ética de conflictos y no tanto de resolución de conflictos. Uh-huh. Y a lo que le dais mucha importancia, como tú ya has mencionado, es que para enfrentarse, ¿no?, a un conflicto, primero tenemos que mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos y ver un poco, ¿no?, cómo estamos nosotros ante esa situación, ¿no? Sí, digamos, otra de las características singulares del trabajo que desarrollamos en Baketic y en el Centro por la Paz de Aránzazu es que si habitualmente se piensa que los conflictos son siempre algo exterior a nosotros, que están de alguna manera flotando entre las partes enfrentadas, nosotros afirmamos que al menos en un 50% o más los conflictos están dentro de nosotros y que no hay forma de elaborar o de transformar positivamente un conflicto sin revisar la manera en que nosotros nos relacionamos con ese conflicto, sin analizar
sin revisar cuál es nuestra mirada al conflicto, porque nuestra mirada al conflicto puede ser parte importante del conflicto. Y este es un trabajo que desarrollamos con bastante detalle en los cursos que ofrecemos. En primer lugar, analizamos desde qué bases actuamos en el conflicto, es decir, si son bases éticas o son bases, digamos, que orientan hacia un conflicto constructivo, y el segundo paso que damos es analizar cuál es nuestra mirada al conflicto, cuál es nuestra relación al conflicto, para trabajarlo también personalmente. Y el tercer paso ya es pasar a nuestra relación en el conflicto con la otra parte, con aquellos con los que estamos enfrentados o opuestos. Jonan, cuando hablamos de conflictos no necesariamente estamos hablando de esos grandes conflictos mundiales, sino que también pueden ser esos conflictos cotidianos, ¿no?, que tenemos día a día, porque a la hora de resolverlos se pueden utilizar las mismas técnicas, ¿no? Pues sí, nosotros subrayamos siempre que nosotros no damos cursos sobre el conflicto vasco, por ejemplo, ¿no?, o sobre grandes conflictos, sino que nos centramos en los conflictos de la vida cotidiana. También, por supuesto, aparecen conflictos políticos o internacionales, pero creo que interesa mucho al ciudadano y a la ciudadana aprender a manejar los conflictos con los que se choca cada día, en cada ocasión en la que hay una relación. Somos seres relacionales y, por lo tanto, el conflicto es una consecuencia directa de nuestro propio ser humano, ¿no? Desde que tenemos uso de razón hasta que morimos, nuestra vida es una sucesión de conflictos, ¿no? Conflictos en pareja, con la familia, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, en el barrio, en la comunidad de vecinos, en el ayuntamiento, en la política, en el mundo. Estamos rodeados de conflictos. Y aunque se tenga una imagen negativa del conflicto, el conflicto no es en sí mismo negativo. El conflicto es un acontecimiento inherente al ser humano, nos acompaña toda la vida. Y lo que puede ser negativo es la forma en que manejamos el conflicto. Pero el conflicto es una oportunidad de mejorar, de transformar situaciones, de abordar asignaturas pendientes, de resolver crisis. El conflicto es potencialmente positivo. Lo importante es cómo lo manejamos, cómo lo tratamos. Entonces entendemos que los cursos que ofrece Baketic son para personas de a pie, digamos, y para especialistas también, ¿no?, que cada uno lo puede aplicar a su campo. ¿Nos puedes hablar exactamente de qué cursos se están impartiendo en estos momentos en Baketic? Sí, los cursos son para cualquier persona, o sea, no hace falta ni un nivel formativo previo, no hay ningún requisito. Cualquier ciudadano o ciudadana puede participar. Ahora mismo tenemos una oferta de 2 cursos. Podríamos hablar del primero. El primero es un curso de elaboración ética de conflictos, en el que tiene 2 partes. Una primera parte está centrada en cómo aprender a manejar los conflictos éticamente, y una segunda parte de ese curso está centrada en el tema de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Después de un conflicto destructivo, ¿qué es la reconciliación? ¿Qué es lo que la promueve? ¿Qué es lo que la obstaculiza? De tal manera que las personas que vienen a este tipo de cursos, pues bueno, salen con un conocimiento básico, elemental si se quiere, pero importante, sobre cómo afrontar éticamente esos conflictos y cómo promover la reconciliación. Y el segundo curso, que es una continuación del primero, se centra en 4 aprendizajes básicos para vivir y convivir. Los grandes retos del ser humano son, digamos, situarse en la vida ante el sentido de la existencia, por una parte, y situarse ante los otros para afrontar los problemas de la convivencia. Bueno, pues este segundo curso lo que hace es desarrollar el primero en torno concentrándose en 4 aprendizajes básicos para vivir y convivir mejor. Bueno, y estos 2 cursos tienen un programa que se puede ver en la página web de Baketic, pero básicamente hay una oferta variada. Pueden darse entre semana. Por ejemplo, suele haber cursos los lunes, martes y miércoles, o por la mañana o por la tarde. Hay cursos también de 3 sábados por la mañana. Hay cursos de un día entero, que son más concentrados, son de 6-7 horas. Todos los demás son de 10 horas. Y luego hay cursos de fin de semana, que son los que cada vez están teniendo más aceptación. Pues algunos empiezan el viernes a la tarde y terminan el sábado a la mañana, o se desarrollan durante todo el sábado y terminan el domingo a la mañana. Bueno, hay una oferta, como digo, muy variada para que cualquier persona pueda adaptarse a sus posibilidades.
Has mencionado la palabra convivencia, que a la hora de surgir conflictos muchas veces surgen por la convivencia entre diferentes, ¿no? Entre personas de diferentes culturas. ¿Cómo afrontáis vosotros, por ejemplo, el tema de la inmigración? ¿Cómo la abordáis? Bueno, pues como un conflicto más que está lleno de oportunidades y de obstáculos también, ¿no? La mayor parte de los obstáculos están en nuestras cabezas y las oportunidades están ahí y hay que saber aprovecharlas, ¿no? Hay un concepto que desarrollamos en el curso que es el de la imagen de enemigo o la imagen de semejante. Esto tiene mucha importancia porque cuando estamos en un conflicto tenemos que pensar cómo estamos viendo y cómo estamos mirando a nuestro opositor, al que vemos como distante de nosotros. Y muchas veces ocurre que por un proceso prácticamente imperceptible convertimos a nuestro opositor solamente en enemigo. Dejamos de verle como persona, de hecho le expulsamos de la categoría de persona y la etiqueta de enemigo oculta que sea una persona. Y esto permite, por ejemplo, que los seres humanos sean capaces de cometer terribles atrocidades a otros seres humanos. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda torturar a otro, pueda violarlo, pueda asesinarlo, pueda maltratarlo? Bueno, por este fenómeno de la imagen de enemigo. Expulsamos de la categoría de persona a nuestro contrincante y solo le vemos como enemigo, como una especie de espantapájaros que ni siente ni padece. Frente a eso, la alternativa es trabajar la imagen de semejante, no perder nunca de vista que el opositor que tenemos enfrente es, antes que nada y antes que todo, una persona, un ser humano, y que todos los seres humanos tenemos una igual dignidad, que merecemos un mismo respeto y que en lo fundamental somos casi idénticos, somos semejantes. Bueno, este fenómeno que se produce en los conflictos con quien tenemos enfrente también se produce cuando tenemos que relacionarnos con diferentes a nosotros, con gente que piensa diferente a nosotros, que tiene una religión diferente a nosotros, una cultura diferente o que viene de otros países. Normalmente, primero les vemos como algo alejado. El siguiente paso es verles como algo que representa un peligro. El siguiente paso es verles como amenaza y el cuarto paso es verles como enemigos, de tal manera que a partir de ahí somos capaces de llegar a proponer o a sugerir para ellos el peor trato posible, ¿no? Así que es muy importante hacer el esfuerzo por mirar al diferente, al inmigrante, al que tiene otra religión, otra cultura, etcétera, siempre como semejante. Y volviendo otra vez a la filosofía de Baketic, Jonan, ¿nos puedes desarrollar un poquito más cuáles son vuestros pilares para afrontar luego estos conflictos? ¿Cuál es la filosofía en la que os basáis? Bueno, digamos que la filosofía es una filosofía eminentemente humanista, que considera que la persona representa el primado de todo y que la ética de la dignidad humana es, digamos, la herramienta fundamental. Solemos decir que la ética de la dignidad humana es el principal proyecto del ser humano para conducirse en la vida. La dignidad humana o la ética, es el esfuerzo de la conciencia por responder a las exigencias que exige el respeto a la dignidad humana. Y estas son las dos bases elementales a partir de las que se construye toda la filosofía de Baketic. Es muy importante que cuando hablamos de la ética o de la ética de la dignidad humana, entendamos que es muy importante saber que esto es lo primero, es decir, que no es ni lo segundo ni es depende, que es el principal proyecto del ser humano, que de alguna manera podamos sublimar este concepto, ensalzarlo, llevarlo a la categoría más elevada de aquello a lo que puede aspirar el ser humano. Hay un libro de Alexandro Barico, Homero, la Ilíada, con un epílogo muy, muy interesante. Él explica que durante siglos la guerra se ha sostenido porque ha sido ensalzada ética y estéticamente, es decir, se ha amparado en valores del bien, como la nobleza, la valentía, la defensa de la patria, entregarse por los otros. Durante siglos la guerra ha sido,
prácticamente espiritualizada. En tiempos de mediocridad, la guerra era casi un valor absoluto, poder volcarse en valores prácticamente absolutos como los que decía, la nobleza, la valentía, etcétera, etcétera. Y él dice que la paz solo se terminará imponiendo cuando seamos capaces de ensalzar, de sublimar, de elevar la paz ética y estéticamente a un nivel similar. Considerar que es prácticamente una aspiración de dimensión espiritual para el ser humano. Y por eso, digamos, para entender todo esto, es fundamental que la ética, el concepto de la ética, sea sublimado, elevado, ensalzado a la máxima categoría, a lo más elevado a lo que puede aspirar el ser humano, para que realmente cobre la fuerza que hoy en día la convivencia en el mundo, en nuestro entorno cercano, en la sociedad, en la familia, requiere. Y es que, Jonan, ¿cuáles son los principales errores que cometemos la sociedad a la hora de enfrentarnos a los conflictos? ¿En qué fallamos sobre todo? Bueno, yo creo que hay muchos vicios y muchos errores, ¿no? Pues vamos a ver. Por ejemplo, tendemos a pensar que lo que va a favorecer un conflicto es la incomunicación y la tensión. Cuando tenemos un conflicto, lo que hacemos es incomunicarnos con aquel al que tenemos enfrente y tensionar nuestra relación. Bueno, yo creo que quien quiera facilitar o manejar bien un conflicto, lo que tiene que hacer es lo contrario, favorecer la comunicación y la distensión. También pensamos que la mejor manera de resolver un conflicto es excluir a los que no están cerca de nosotros. Yo creo que es todo lo contrario. Si quieres manejar bien un conflicto, lo que tienes que hacer es buscar la inclusión, porque la exclusión es un factor de cronificación de conflictos y la inclusión, sin embargo, es un factor de resolución de conflictos. Podríamos continuar. Por ejemplo, también pensamos que la mejor manera de abordar los conflictos es buscar la competición con la otra parte. Bueno, se puede plantear que a lo mejor se encuentran soluciones más interesantes de una mentalidad cooperativa. Yo no le doy la razón a la otra parte, yo no me hago amigo de la otra parte, pero soy capaz de cooperar para encontrar un fin que nos sea beneficioso para ambos, ¿no? Uh-huh. Bueno, otro error es que solemos confundir el hecho y la persona. Tenemos un conflicto, tenemos un problema y valoramos indistintamente a la persona y el problema. Es muy importante en los conflictos distinguir la persona y el problema. La persona merece respeto, el problema puede merecer una firme contundencia, una lucha muy importante por nuestra parte, pero es muy importante no confundir ambos conceptos, ¿no? Bueno, son algunos de los errores que cometemos todos muy a menudo cuando estamos en un conflicto. Uh-huh. Y si hablamos, Jonan, del conflicto vasco concretamente, ¿cuáles son los principales errores que se están cometiendo? Pues yo creo que se han cometido ya tantos que es una lista muy larga, ¿no? Pero probablemente algunos de los que he dicho antes se reflejan en el conflicto vasco, ¿no? Por ejemplo, la tentación de intentar agilizar, resolver, desatascar el conflicto mediante la utilización de vías no éticas, mediante la fuerza, la violencia, la presión, etcétera. Yo creo que esto es un error, que en lugar de facilitar la salida de un conflicto lo que hace es agravarla. Y además, pasando el tiempo, lo que hace es enredarla de una manera que se hace prácticamente intratable, ¿no? Otro fenómeno que aparece muy claro es el de la exclusión, ¿no? Siempre intentamos resolver el conflicto vasco dejando a alguien fuera. Bueno, yo creo que es muy importante buscar soluciones inclusivas que consigan incluir a todas las partes del conflicto, ¿no? Probablemente son dos pautas que se han repetido con mucha constancia en los últimos años. Uh-huh. Jonan, ¿cómo valoras la situación actual? ¿Desde dónde habría que comenzar? Bueno, yo creo que la situación actual es, si analizamos en superficie, muy negativa, y si vamos un poco más al fondo, a lo mejor no tan negativa. O sea, yo creo que estamos ante el final de un ciclo. Creo que la violencia, el fin de la violencia, la paz, el acuerdo son irreversibles.
y a no plazo muy largo. Son irreversibles no porque dependan de la voluntad de uno u otro agente, sino porque son la consecuencia de un contexto social, político, internacional, geográfico, histórico, que no tiene vuelta atrás. Estamos en el siglo XXI, estamos en Europa y tenemos la sociedad que tenemos. Y en este contexto, esta mezcla de violencia y crispación que es el conflicto vasco se ha convertido en un anacronismo insostenible. Y yo auguro un fin de ciclo. Puedo estar equivocado, pero creo que estamos ante un final de ciclo. Lo que pasa es que si analizamos la situación en superficie, pues vemos que los acontecimientos son muy negativos. En este momento están cerradas todas las vías de diálogo que se sepa, sin embargo están abiertos todos los frentes de hostilidad, de violencia, de enfrentamiento. Probablemente no se puede dibujar un escenario más complicado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que persistir e insistir en las únicas vías que yo creo que pueden darnos un horizonte de salida. Tenemos que crear condiciones para los derechos humanos, es decir, hay que seguir exigiendo la no violencia y el respeto de todos los derechos humanos. Hay que crear condiciones para el diálogo y el acuerdo, hay que seguir trabajando para que haya diálogo y haya acuerdo. Hay que seguir trabajando para que también haya pluralismo, para que todas las opciones estén incluidas, para que no haya exclusiones, para que nadie sea marginado por lo que piensa. Y luego hay que insistir también en que la sociedad tiene un papel que jugar y que su voz tiene mucha importancia y que tiene que atenderse lo que la sociedad diga. Esto ya sé que no es una fórmula mágica, pero yo creo que son las 4 claves que pueden poner este conflicto, esta problemática que tenemos en una clave constructiva. Como comentábamos antes, desde Baketik pues se tratan los conflictos, tratan también el vasco, pero no es el único de los conflictos que tratan, sino que pues hablan sobre todos esos conflictos que surgen en la vida cotidiana y esos otros conflictos a nivel más mundial, más internacional. Volviendo un poco al funcionamiento de Baketik, Jon, nos gustaría saber cómo es el funcionamiento de este Centro por la Paz. Bueno, pues Baketik, el nacimiento de Baketik tiene como precedente la creación de una fundación, la Fundación Arantzazu Baketik, que promovieron los propios franciscanos, pero los franciscanos, digamos, son promotores de la idea, apoyan la idea, impulsan la idea, pero con una visión, yo creo que muy generosa y muy abierta. Ellos quieren que el centro sea un centro autónomo, que sea abierto, que sea plural, que sea laico, que sea aconfesional, de tal manera que en el centro tenga cabida todo el mundo. Y ellos lo que hicieron fue designar un consejo rector, un comité rector, que está compuesto por 12 personas, de las que solo uno es un franciscano, y el resto son personas, digamos, con alguna significación en el entorno de la sociedad vasca, pues unos de la universidad, otros de otros campos, que periódicamente hacen un seguimiento del trabajo que hacemos en el centro. Y bajo esa supervisión, el centro tiene una dirección en la que estamos 2 personas, Marina Goicoechea y yo, y luego además están trabajando en el centro otras 5 personas. O sea que somos 7 en este momento las personas que trabajamos en Baketik. Y ese es, de alguna manera, el funcionamiento. Uh-huh. Y en este Centro por la Paz tenéis bastantes proyectos en marcha. Nos hablabas antes del proyecto Bidermilla, que enmarca al final todos esos cursos de los que nos has hablado ya, pero luego tenéis incluso una biblioteca. Sí, tenemos pues casi 10 proyectos en marcha. Uno de los que no se conoce mucho en los medios de comunicación, pero que está siendo muy importante y muy útil y muy interesante, es el Teatro Forum. Uh-huh. El Teatro Forum es una modalidad de teatro que se inventó en Brasil en la década de los 60, de los 70 del siglo pasado, por Augusto Boal, y que ahora está emergiendo en todo el mundo. Nosotros lo utilizamos para trabajar temas como el acoso escolar o el racismo en la escuela. Y hemos, entre el año pasado y están pasando cada día por Arantzazu una escuela. En total van a pasar casi
más de 6.000 niños y niñas de entre 8 y 12 años. El Teatro Forum consiste en elegir un tema, en este caso el tema es el racismo y el acoso escolar, y dos actores representan una obra con un final infeliz. La obra dura 25 minutos, poco más o menos, y terminada la obra los actores proponen al público, en este caso niños y niñas de 8 a 12 años, les piden que digan qué habría que cambiar en la obra de teatro para que no terminara tan mal. Qué diálogo, qué escena, qué elemento del teatro habría que cambiar. Después, con las propuestas de los niños y de las niñas, se rehace la obra, incluso los niños y niñas salen a representar ellos la obra, y después de esta fase se hace un trabajo en grupos, una especie de foro, un taller, para analizar lo que ha significado todo esto y si en sus propias escuelas hay fenómenos de ese estilo y qué habría que hacer para transformarlos. Es una historia deliciosa. Todos los grupos de escolares que han pasado se han ido muy contentos y nuestra intención de cara al futuro es ampliar este esfuerzo. Subrayo que cada día viene un autobús de una escuela durante todo el curso a Aránzazu para hacer esta experiencia. Y Jonan, ¿qué comentarios hacen los niños? ¿Qué os dicen? Bueno, pues los niños son muy espontáneos, en esa edad son muy participativos. Y muy sinceros, ¿no? Y muy sinceros y dicen de todo. Pero vamos, en general la evaluación que hacen ellos mismos de la experiencia es siempre muy positiva. Y luego, este tipo de teatro lo que hace es que afloren los distintos papeles que hay en cada escuela. Puede haber en una escuela pues chavales con una tendencia más acosadora, otros con una tendencia más de sumisión, de someterse, digamos, a ese tipo de presiones o de acosos, otros que son más espectadores pasivos, otros más espectadores activos, y todos estos papeles que están en la escuela aparecen en este juego del teatro de manera muy clara y permite que se trabaje con ellos. Como decíamos, otro de los proyectos es esa biblioteca. Sí, ya está en marcha. Hemos creado un fondo de 100 películas por el momento, pero queremos ir ampliándolo. Cada película tiene una guía didáctica y son películas que tienen que ver, películas conocidas. O sea, quiero decir que no son películas solamente alternativas o extrañas, sino que son películas, la mayoría de ellas, pues que están en los circuitos comerciales. Cada película, como decía, tiene una guía didáctica y se refieren y sirven para tratar temas relativos a la convivencia, los derechos humanos, la ética, la paz, los problemas de la vida, etcétera. Los hemos clasificado en distintos temas. Las guías didácticas están a disposición de quien quiera en la página web, de tal manera que uno puede ver qué 100 películas son, qué temas trata, cómo se puede elaborar eso. Y ahora estamos poniendo en marcha lo que se llama el videoclub de Baketic. Queremos que todas las escuelas, personas, grupos, asociaciones que quieran se asocien a este videoclub y por una cuota de 30 euros al año recibirán 10 películas con 10 guías didácticas a lo largo del año. El objetivo de alguna manera es utilizar el cine como recurso que nos permita reflexionar, pensar, revisar de alguna manera nuestras prácticas, nuestras actitudes, pues en los conflictos, en las dificultades que tenemos en la vida, tanto individualmente como colectivamente, ¿no? Luego también estaría ese libro que acabáis de publicar, ¿no? Sí. Bueno, hemos elaborado un libro en 6 idiomas, de momento en 6, también queremos ampliarlo, que tiene 2 partes. Una primera parte ofrece una propuesta para el entendimiento intercultural, interreligioso, entre civilizaciones, y una segunda parte recoge 80 textos. 40 de ellos son textos universales por la paz y otros 40 son oraciones de todas las religiones o de casi todas las religiones del mundo. ¿Qué es lo que queremos con esto? Bueno, queremos que de alguna manera nos acerquemos a los que son diferentes a nosotros, tratando de conocer cómo cada religión, cada cultura ha ansiado, ha soñado, ha luchado por la paz. Todo ello con frases muy breves.
Esta documentación la vamos a enviar, la estamos enviando ya a todas las escuelas, también con una breve guía didáctica para que se le pueda dar una utilidad. Y también estamos poniendo en circulación esa propuesta a la que me refería antes, de la primera parte del libro, propuesta que se titula de Asís Aránzazu. La estamos poniendo en circulación internacional en aquellos circuitos en los que se reflexiona, se debate sobre estas cuestiones del diálogo interreligioso, intercultural entre civilizaciones, ¿no? Que por otra parte, si nos ponemos a pensar, es un tema realmente apasionante, ¿no? Se trata de tratar de identificar una ética mundial, una ética global. ¿Qué es lo que todos los seres humanos podemos compartir más allá de nuestra religión, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra ideología, nuestras convicciones, ¿no? Es un esfuerzo que se está haciendo desde hace ya algunos años por diferentes entidades en todo el mundo. Digamos que es un debate muy importante hoy en el mundo y que de alguna manera desde Euskadi, desde la sociedad vasca, también tenemos que participar de ese debate, porque tratar de descubrir cuál es ese mínimo universal que todos podemos compartir será importante para la convivencia en el mundo, pero sin duda también lo será importante para nuestra propia convivencia. Otra de las iniciativas que Baketik ya tiene en marcha es la llamada Foro de Asociaciones. ¿Cómo funciona este foro? Bueno, esto fue una iniciativa del Gobierno vasco, concretamente de su Dirección de Derechos Humanos, en la que propuso que las distintas organizaciones que trabajamos en temas de educación en derechos humanos y por la paz, pues pudiéramos reunirnos en torno a un foro, pues para mejorar nuestro trabajo, para poner en común nuestras iniciativas y para optimizar de alguna manera los resultados que nuestra actividad pueda producir. Y en este momento estamos 31 organizaciones de todo el País Vasco compartiendo ese foro. Es todavía un foro recién nacido. Lógicamente, coordinar a 31 asociaciones tiene una dificultad, pero yo creo que es un paso muy interesante y muy importante que poco a poco irá dando frutos y que permitirá, bueno, pues que la sociedad perciba mejor cuánto trabajo se hace en cada escuela, en cada centro, en cada barrio, en cada pueblo, en favor de la educación en derechos humanos y por la paz. Luego estaría ese otro curso, ¿no?, de participación ciudadana que habéis puesto en marcha junto a la Diputación, y es que durante este mes y en junio en diferentes localidades se van a dar estos cursos. ¿A quiénes están dirigidos estos cursos y cómo van a ser? Bueno, pues también son cursos abiertos a toda aquella persona que quiera participar. El lema del programa es para personas que quieren crecer. Y con esto se quiere indicar que la participación ciudadana, participar, responsabilizarse, es una manera de crecer como personas, como sociedad, democráticamente también, y que además es una corriente que está extendiéndose en todo el mundo y que va a tener en el futuro próximo una fuerza importantísima. La Diputación de Guipúzcoa quiso poner en marcha un programa de estas características y nos pidió a nosotros si nos encargaríamos de organizar la parte de los cursos, es decir, la formación, el elemento, los contenidos formativos y todo el programa de cursos. Hemos aceptado y bueno, está recién iniciado este proceso y de momento tanto el nivel de inscripción como la satisfacción de los que están participando en los cursos son muy altos, así que estamos contentos. Y se va a dar un curso en cada comarca. También en la página web se puede tener la información de en qué lugar, a qué horas, etcétera. Son cursos de 3 días, siempre martes, miércoles y jueves, de 7 a 9 de la noche. Y yo creo que es muy aconsejable participar porque, bueno, uno puede encontrar vías, cauces y razones para participar más en lo que ocurre en su ayuntamiento, en lo que ocurre en la política, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa página web de Baketik es baketik.org para todos aquellos que estén interesados en estos cursos o, por ejemplo, igual también están interesados en la segunda semana sobre África que van a organizar para el mes de junio, del 9 al 15 de junio. ¿Cómo va a ser este año, esta semana sobre África? Bueno, al nacer el Baketik, nos propusimos que también en el campo internacional teníamos que desarrollar algún tipo de actividad
y optamos como idea fuerza o como eslogan por una idea que es la siguiente: preocuparnos y ocuparnos de los conflictos olvidados y de los olvidados en los conflictos. Y esa idea nos llevó a centrar nuestra mirada especialmente en África, que es un continente invisibilizado en el que hoy se concentran buena parte de las injusticias y de las contradicciones que nuestro sistema de vida en todo el mundo está provocando. Y ya el año pasado organizamos una primera semana sobre África y este año, del 9 al 15 de junio, organizamos la segunda semana sobre África. De lunes a viernes se ofrece un curso para acercarnos y conocer mejor y más profundamente lo que pasa allí, qué alternativas hay, qué opciones hay. El curso está dirigido por el profesor Mbuyi Kabunda, es un profesor de universidad africano. Él es el que dirige el curso y el que organiza la formación del curso. Y luego el fin de semana hay actividades más de tipo social. El sábado de la mañana habrá una mesa redonda abierta a todo el público. A la tarde se va a proyectar una película, habrá un concierto. El domingo por la mañana hay una marcha montañera, hay otro concierto. Bueno, a nosotros nos gusta la idea de que al menos durante una semana Aránzazu sea un punto de encuentro con África y bueno, nos gustaría invitar a todas las personas que estén oyendo este programa a que se animen durante esa semana, o si no puede ser entre semana, el fin de semana, a pasarse por Aránzazu y participar en las distintas actividades que se van a desarrollar. Y en este año la semana está acompañada por un concurso de propuestas. Hemos puesto en marcha un concurso abierto también a todo el que quiera, a ONGs, asociaciones, particulares, para dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué más podemos hacer que no estemos haciendo para contribuir a la causa de la dignidad humana en África? Entonces esperamos recibir propuestas, las propuestas que resulten más viables, más interesantes, más importantes, trataremos de llevarlas a cabo en el futuro. Jonan, ¿y qué otros conflictos, aparte de los que ocurren en el continente africano, te parece que están olvidados en los medios de comunicación y que te gustaría destacar? Bueno, pues todos los que no salen a diario en los medios de comunicación. Hay una infinidad, sería larguísimo de destacar, pero por supuesto en África hay una lista grandísima. Escuchamos a menudo el conflicto de Darfur, pero hay muchos otros conflictos. Lo mismo en América Latina, lo mismo en Asia, en fin, sería bastante largo de mencionar. Hay muchos conflictos olvidados, ¿no? Que muchos seguramente ni habremos oído nunca jamás hablar de ellos, ¿no? Y ahí están. Bueno, ahora tenemos todo el caso de Myanmar, ¿no? Que ha saltado recientemente a la palestra y era un conflicto absolutamente desconocido, olvidado, invisibilizado, ¿no? Ha saltado pues porque en un momento determinado, por una razón o por otra, ha conseguido una notoriedad mediática. Pero probablemente lo olvidaremos rápidamente porque los medios tienden a centrarse, ya digo, en 2 o 3 focos en todo el planeta. Jonan, ¿nos mantenéis en contacto con otros centros por la paz? ¿Trabajáis conjuntamente? Sí, estamos en contacto. Por supuesto, estamos en contacto con otros centros parecidos que hay en el Estado y también tenemos contactos con otros centros universitarios o de otro tipo que hay en Europa y en Estados Unidos. Y ya para ir finalizando, Jonan, creo que tenéis varios proyectos nuevos que muchos todavía no conocen. Creo que uno se llama Doain y el otro Icébano. ¿Puedes comentar un poquito en qué consisten estos nuevos proyectos? Sí, pues son 2 proyectos que nos hacen una especial ilusión porque otro campo importante para Baketic es el de la solidaridad interna, la solidaridad con lo que tenemos más cerca. El proyecto Doain ya está en marcha. Es un proyecto de estancias en Aránzazu para sectores o colectivos que atraviesan situaciones de dificultad. Organizamos estancias gratuitas, Doain, como un regalo, como un don, para, ya digo, grupos o colectivos con dificultad. Son estancias de 2, 3, 4 días en las que organizamos un programa que tiene un programa de actividad que tiene un objetivo por una parte formativo o educativo, pero luego que por otra parte tiene un objetivo de descanso,
de divertimento, de solaz para estos grupos. Este año, esta primavera, estamos haciendo una experiencia piloto. Han acudido personas presas, han acudido personas del Centro de Menores de Zumárraga, jóvenes, van a acudir también personas de Proyecto Hombre y también de otro centro de menores. Son grupos que, ya digo, que atraviesan por una u otra razón situaciones de dificultad, y aquí en Aránzazu pues tienen una acogida y una estancia, un acompañamiento durante unos días, pues para que puedan tomarse un respiro con respecto a lo que es su vida diariamente. Y el otro proyecto al que hacías referencia es el proyecto ISEBA. Es una propuesta que estamos tratando con las instituciones competentes para crear una nueva figura para la integración de los menores emigrantes o no emigrantes que están en situación de abandono. Se trata de crear la figura de los tíos o tías de acogida o de familias de referencia. Familias que aceptan tener un sobrino, entre comillas, que está en un centro de acogida normalmente, que está en una situación de abandono, y por la que un joven por el que se van a preocupar especialmente, al que le van a invitar a comer a casa una vez a la semana, o le van a llevar de excursión el domingo, o le van a ayudar a comprarse la ropa, o a resolver sus papeles, o a ayudarle en la escuela, o lo que fuese. Se trataría de incorporar una nueva figura. Y bueno, lo estamos tratando. Es un proyecto que todavía no está en marcha, pero sobre el que nos gustaría hacer una experiencia piloto el próximo año. Y ya por último, Jonan, ¿qué mensaje darías a la sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿En qué tenemos que reflexionar a la hora de enfrentarnos a cualquier conflicto, ya sea esos cotidianos del día a día, ya sea el conflicto vasco o ya sea cualquier otro tipo de conflicto? ¿Qué mensaje te gustaría dar? Bueno, pues que en torno a la ética de la dignidad humana podemos encontrar un campo de reflexión, de crecimiento personal, de crecimiento humano y también de convivencia muy importante, que es un campo en el que hay que profundizar y que es una herramienta principal para manejarnos en la convivencia. Ese es un mensaje que me gustaría dar. Y otro que también solemos explicar en los cursos de Baketic. La vida, tenemos la tesis nosotros de que la vida no es completa sin la experiencia del altruismo o sin la experiencia de la generosidad o de la entrega al otro. El mundo circula en una dirección contraria, absolutamente contraria a lo que estoy diciendo. Pensamos que la vida es completa a base de tener, de acaparar, de concentrar posesiones, dinero, seguridad, poder, protagonismo. Y, hombre, sin duda la vida tiene algo de todo eso. Pero nosotros queremos plantear el contrapunto. Decimos, la vida no se completa, no es completa, si no hay una experiencia de compromiso, de altruismo, de entrega, de solidaridad con los otros. Eso es lo que hace que la vida pueda ser completa. Y para eso no hace falta afiliarse ni a un partido, ni a un movimiento social, ni a una organización. Puede ser en el acompañamiento a alguien que está en una situación de dificultad cerca de nosotros, o puede ser colaborando con una ONG, o con un centro, o con un movimiento social. Es decir, hay muchas formas de tratar de completar la vida mediante la experiencia, como decía, del altruismo, del compromiso, de la solidaridad, de la entrega a los otros. Bueno, pues ahí quedan esos mensajes para la reflexión, para que pensemos un poquito más en lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer. Hemos estado charlando con Jonan Fernández, que es el director de Baketic. Jonan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Es todo por hoy. Recordaros que tenéis dos formas para poneros en contacto con nosotros. Una es la página web de Eusko Ikaskuntza, que son las www.eusko-ikaskuntza.org, y la otra, nuestro correo electrónico, euskoikaskuntza@erri-irratia.com. Hasta la semana que viene. Agur.